he marcado bastante bien de dónde viene la luz cenital. Bueno, espero un poquito a que venga todo el mundo, porque como hay un cambio de vídeo, hay un cambio de público a privado, pues suele tardar la gente unos segunditos en volver a acceder. Así que espero nada, 10, 15, 20 segundos a que la gente vaya regresando a la emisión, porque ahora ya sí que sí, esta parte es privada, exclusivamente privada para los miembros. Entonces dejad un momento que venga aquí en estadísticas, más que nada para ver cuando la gente se va metiendo. Y lo dicho, o sea, estamos ahora en esta fase de selección de todo el contorno de nuestro astronauta, que vamos ya por esta mano de aquí. Así que voy a esperar a que entre un poquito la gente. Un segundito. Perfecto. Perfecto, perfecto. Vale, vale. Ya os veo que estáis por aquí. Ya me quedo más tranquilo, me quedo más tranquilo. Bueno, a lo que iba. He intentado no avanzar en este ratito para que la gente pueda volver a reconectarse. He estado a mucho. No sé lo que es eso. Buenas tardes, ya estamos aquí de nuevo. Muy buenas, muy buenas. Estaba aquí quieto para que la gente. Oh, ya, vale, ya veo que estáis todos por aquí. Bueno, a lo que iba. No he hecho nada, ¿eh? Me he quedado parado, así que ahora ya continúo. Lo que vamos a seguir haciendo es, vamos a seleccionar toda esta zona, todo el contorno. Que por cierto, no sé si os estáis animando a pintarlo en vivo y en directo. A mí el pincel de óleo me ha sorprendido mucho, ¿eh? Muchísimo. De lo bien que funciona. Ah, sí, con los pinceles. Es que el pincel de óleo es muy bueno. Pero es que yo, fíjate, lo utilizaba mal. Porque utilizaba muchos toques. Me he dado cuenta que no es un pincel de dar muchos toques. Es un pincel de aplicar carga de color en una zona y después arrastrar y arrastrar y arrastrar. Pues como si fuera óleo, exactamente igual que el óleo. Por aquí. Ya falta poco. Parece complejo de pintar este traje, pero no lo es tanto. Porque ya te digo que aquí lo importante es la luz cenital. Una vez que pintemos el tono base y después pintemos todas las luces, ya vas a ver que estará prácticamente terminado. Faltarán detalles, pero se verá ya bastante bien lo que queremos hacer. Entonces voy seleccionando. Vale, perdón. Vale, ya tengo seleccionado toda la silueta de nuestro astronauta. ¿Cuál podría ser un buen color base? Yo creo que puede ser este tono de aquí. Este puede ser un buen tono base, porque luego así me permitirá sacar luces y sombras bastante más potentes, o incluso este de aquí en medio. Puede que este de aquí en medio, mejor, porque así tiene más contraste visual. Este de aquí, ¿vale? El del medio de la tercera fila, empezando por la izquierda. Muy bien, fantástico. Pues una vez que ya tenemos nuestro astronauta ya rellenado de color, deselecciono para no liarnos mucho. Y esta capa de aquí, con dos dedos hacia la derecha, bloqueo el canal alfa
¿Y qué te parece si antes de empezar a pintar todas las luces y todos los brillos, qué te parece si primero hacemos la parte de cristal, que es la única parte un poquito diferente? Bueno, tiene aquí una especie como de correas un poco oscuras, pero ¿qué te parece si hacemos primero la parte de la escafandra y luego ya hacemos toda la zona? Primero de brillos más y más directos, después le haré los cinturones que lleva y alguna insignia que lleve por aquí. Y después meteré las luces indirectas y las sombras medias y oscuras, en ese orden. Y después pintaremos el halo de luz, los fragmentos de cristal y algún como pequeño destello por aquí arriba, que puede ser bastante interesante. Así que voy a crear una capa nueva. Esta capa nueva le meto máscara de recorte, aunque aquí da un poco igual porque no se va a salir por fuera, pero bueno. Meto máscara de recorte, herramienta de selección, forma libre, y empiezo, por ejemplo, en esta esquinita de aquí, hago todo el arco, hasta aquí, por ejemplo, le meto por aquí un poquito así de curva, y cierro esta zona de aquí. Perfecto. Y de nuestra paleta de colores, vamos a coger primero el tono. ¿Os acordáis que teníamos un tono muy oscuro del cielo, que era el de la derecha? Este tono de aquí. Arrastro sobre toda esta zona, más que nada para que se vea un poquito oscuro. Después le doy a deseleccionar, bloqueo canal alfa para no salirme por fuera. Y primero olvídate del agujero, olvídate del roto, olvídate de todo de momento. Y luego, en nuestra paleta de colores vamos a coger varias tonalidades. Empezamos, por ejemplo, con esta tonalidad de aquí arriba, desde la derecha, la de aquí arriba. Vamos a coger un pincel extra suave, tamaño medio, una opacidad de un 20%, no sé si será mucho, pero bueno. Voy a empezar con un poco más grande, a dar así un poco de iluminación, pero un poco en curva, como que vaya un poquito hacia zona oscura. Después vamos a coger esta tonalidad que es muy clarita, esta de aquí. Así, un tamaño más pequeño. Le voy a bajar la opacidad a un 10%, que será más que suficiente. Y empiezo a dar toque, así como un poco por el borde. Por el borde superior. Por ejemplo, así. Y aquí en el medio, hago un poquito más grande. Voy a darle un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pinceladas. Simplemente que tenga un poquito más de luz. Pero, sí que voy a coger con este mismo color, pero en pinceles, déjame irme a luminancia un momento. Y me voy a pincel de luz. Y aquí en pincel de luz con un tamaño bastante bueno, opacidad de un 50% no más. Déjame darle toque por aquí. Bastante intenso. Para que tenga un punto de luz, como que hay algo que está iluminando nuestro astronauta desde arriba y se le ve aquí en el casco. Después, volvemos a nuestros pinceles. Cogemos este color, que es así una especie como de amarillito así clarito. Un pincel plano, tamaño medio, poquita opacidad, un 15% de opacidad no más. Voy a empezar, más pequeñito incluso, a dar como unos toques por aquí. Menos opacidad, un 8%. Un poquito más, que si no me cuesta mucho. Por ejemplo, por aquí. Toda esta zona de aquí. Por ejemplo, así. Le voy dando aquí alguna zona, algo. Le bajo bastante la opacidad.
Perfecto, déjame quitar el dibujo de línea un momento. Bastante bien. Por ejemplo, ahora le doy aquí. Un punto de reflejo que por supuesto voy a difuminar. Déjame difuminar un poquito toda esta parte de aquí abajo. Perfecto. ¿Veis que da la sensación de que hay algo que se está reflejando en el casco? Después también podría quedar bastante bonito con el lápiz de luz en luminancia, pincel de luz, perdón, más pequeñito, pues por ejemplo, yo qué sé, le pongo algún pequeño destello en alguna parte. Por ejemplo, así, que hay una especie como de doble destello en este punto, que creo que puede quedar muy bonito. La verdad es que de cerca, como siempre, se ve regular, raro, porque no hay contexto, pero en cuanto te alejas sí que se ve perfectamente la curvatura, que es una especie como se nota, es una especie como de espejo un poquito dorado, muy característico. Perfecto. Vuelvo al tono más oscuro y lo oscurezco un poquito más. Y déjame, por ejemplo... No, lápiz de luz no. Perdón. Aquí, en Jaime, hecho para atrás. Aquí. Pincel plano. Nada. Una pequeña línea aquí. Que por supuesto voy a difuminar. Perfecto. Le da todavía más, como esta zona oscura, le da mucho más intensidad al volumen, a los brillos. Y de hecho, con este color oscuro... ¿Cómo hacer visible dibujo a línea un segundo? Vale, sí. Voy a meterle un poquito de sombra por aquí debajo. Para que se note que efectivamente aquí hay un volumen. Es muy importante esta parte del cuadro porque va a llamar mucho la atención. Quito un momento ya dibujo a línea. Perfecto. Pulo un poquito alguna parte que no se haya pintado bien. Perfecto. Pero ya da la sensación de que se mete un poco por dentro. Muy bien, genial. Va quedando bastante bonito. A mí me está gustando bastante cómo va quedando. Hago visible dibujo a línea, creamos una capa nueva. Ahora con la herramienta de selección forma libre, pues esto ya os lo dejo a vuestro criterio. Intentad que todas las aristas vayan como hacia el centro. Y que sean rectas, claro. Que no hagas curvas. Por ejemplo, así. Y con este color oscuro relleno toda esta parte de aquí. Déjame quitar el dibujo a línea. Para que se vea como este roto así, crack. ¿Que crees que te has pasado de aristas? Pues no pasa nada. Le matamos, por ejemplo, esta de aquí, que la voy a pintar un momento con el pincel plano. Un segundito. Le mato esta arista de aquí. Le puedo matar si quieres alguna más para que no se note que es como si fuera una flor allí pegada, sino que, oye, que es un roto, que es un crack que ha partido. Perfecto.
Después lo que voy a hacer es, con el pincel extra suave, con este color oscuro, déjame dar aquí, así, algunos pocos toques, así alrededor, porque quiero que dé la sensación de que el impacto ha curvado un poco hacia adentro el casco. O sea, es un impacto muy fuerte, es una especie como de crack que lo ha roto. Perfecto. Y después, como tiene que ser coherente, con la luz de arriba, si quieres, en una capa nueva, cogemos un color así de brillo, cogemos un pincel plano de mínimo, mínimo, mínimo tamaño. Igual es demasiado grande el mínimo tamaño, pero es demasiado grande el mínimo tamaño. Déjame, por ejemplo, un pincel extra suave de mínimo tamaño. Y dale algún pequeño brillo coherente con la luz de arriba. O sea, si la luz viene desde arriba a la derecha, pues toda esta parte se tiene que ver iluminada. Por ejemplo, así. ¿Lo ves? ¿Ves cómo ya desde lejos se nota ya ese roto? Pero para que se note más todavía, a ver, que yo no tengo ni idea de cómo se rompe un casco de un astronauta, no lo sé, pero en el dibujo a línea yo he hecho estas marquitas de aquí, que creo que pueden quedar bastante bien. Sobre todo para reforzar esa sensación de rotura. Déjame quitar el dibujo a línea porque me molesta mucho. ¡Uy, qué bonito! ¡Qué bonito! Me gusta, mira, es más aquí. ¿Veis que voy haciendo estos? No lo tengo dibujado, ¿eh? Lo voy haciendo yo sobre la marcha. Para que dé la sensación de que efectivamente ha habido aquí un crack bastante, bastante fuerte. Pero esto es muy random, muy... Por ejemplo, así. Para que dé esa sensación de que algo ha roto el casco de nuestro astronauta. Déjame combinar capas y fíjate qué enorme diferencia entre esto y esto, esto y esto. Así es un casco de astronauta perfecto, muy bonito, muy brillante, y así estamos contando una historia. Así estamos haciendo algo un poquito diferente. Y fíjate que en cuanto nos alejamos, pues se ve prácticamente hiperrealista este roto y no es muy complicado de hacer. Perfecto, déjame combinar capas para tener todo el casco de nuestro astronauta en una sola capa. Y ahora ya sí que sí, vamos a empezar a dar luces y sombras a nuestro astronauta. Déjame beber un momento un poquito de agua. Perfecto, qué bonito va a quedar, ya lo verás. Hago visible el dibujo a línea. Me vengo una capa por debajo de nuestro cristal. Creo una capa nueva con una máscara de recorte para no salirme por fuera. Y ahora empiezo, pues por ejemplo, con este color de aquí, que es el más clarito de todos, ¿lo ves? Y vamos a empezar, yo lo haría con un pincel plano, que creo que puede funcionar muy bien, pero tienes que ir mirando muy bien dónde vamos poniendo cada brillo. Eso sí, es imprescindible que lo hagas en una capa nueva, no en la misma, ¿eh? Tiene que ser en una capa nueva. Le bajo un poquito la opacidad.
por ejemplo, esta zona de aquí. Aprovecha las pinceladas del pincel plano, porque no pasa nada si te dejas algún hueco, porque se puede entender o interpretar como un pliegue, como una pequeña arruga. De hecho, yo intento, cuando estoy dando las pinceladas, si te das cuenta, voy como siguiendo un poco la dirección que tendría la ropa. Por si me dejo algún pequeño hueco que se interprete como un pliegue. De hecho, algunos los dejo a propósito. Por ejemplo, esta zona de aquí. Ahora vamos a por la siguiente, que es esta de aquí. Pero ya te digo, aprovecha la pincelada. Fíjate qué luz va ganando. Qué luz más bonita. Lo hago más pequeño un momento el pincel. Hay muchos pliegues aquí en medio que son... Simplemente voy arrastrando. Con muy poquita opacidad, le voy dando menos pasadas. Ojo que luego hay que hacer la zona... Mira, déjame quitar el dibujo de línea para que lo veas. Luego hay que hacer la zona de luz indirecta por debajo y luego de sombras y pliegues. Pero fíjate cómo va cambiando, cómo pasamos de algo muy plano a algo que ya empieza un poquito a tener luz. Y ojo, espérate que luego esta capa la vamos a duplicar, meter un desenfoque gaussiano para que la luz tiene que rebotar bastante en nuestro astronauta. Pero fíjate, como simplemente con esta primera capa es súper rápido de hacer. Y es un color base, es color base, luz. Sigo pintando. Lo hago un poquito más grande que si no, aquí. Por ejemplo, hay un punto, fíjate, aquí en... Déjame quitar el dibujo a línea. Como detrás del casco, que quiero... Déjame... Ay. De vez en cuando te tengo que quitar el dibujo a línea para retocar. Quiero que aquí haya una especie como de luz indirecta en esta parte de la mochila. Entonces lo que hago es, con este mismo pincel, esta misma opacidad, pero un tamaño muy grande, simplemente le doy, mira, una sola pasada. No estoy levantando el pincel, ¿eh? Una. Que veo que queda bien, le doy una segunda pasada. Sin levantar el pincel, bien grande. De tal manera que ahora se nota que hay una especie como de luz un poquito rebotada de la parte del hombro sobre toda la parte de la mochila. Pero no he cambiado pincel, no he cambiado opacidad, no he cambiado tono, simplemente el tamaño. Vuelvo a hacer visible dibujo a línea y ahora continuamos. Es que es muy cómodo hacerlo así, porque así te aseguras de que todo el traje de astronauta tenga una coherencia tonal. Porque si yo estoy ahora cambiando tonalidades constantemente, me va a quedar un poquito raro.
Habrá que hacer sombras, no os preocupéis. Que de momento estamos solo con la primera capa de luz. Pero va quedando precioso, precioso, precioso. Tampoco te mates mucho, me refiero, no te preocupes mucho por todos los pequeños detalles de un casco de astronauta, porque ¿qué luz tiene un casco de astronauta? Pues yo qué sé. ¿Sabes? O sea, no lo sé. ¿Qué reflejos tiene? No lo sé. ¿Qué bultos tiene? No lo sé. Nadie lo va a saber. No va a pasar nada. Déjame difuminar un poquito este pliegue de aquí, que este sí que lo quiero, pero un poco suave de momento. Perfecto. Luego le meteré sombras por allí. Bastante bien. De momento así, es suficiente. De vez en cuando ves quitando el dibujo a línea para ver cómo va quedando, para ver si vas ya por fin definiendo un poquito todos los detalles. Pero me va gustando mucho, cómo va quedando. Mucho, mucho. Creo que va a quedar una pieza muy bonita. La verdad es que lo estamos pintando un poco a la vieja escuela, No, como si fuera al óleo. Perfecto, bastante bien. Aquí sí que sí, por primera vez déjame hacer una selección un momento, porque no me quiero meter en el traje de momento. Hago toda esta selección por aquí fuera, me da igual salirme y ahora sí que sí. Vuelvo con el pincel plano bastante grande, de hecho muy grande, y le doy una primera pasada a todo. Y después, un poquito más pequeño, le doy una segunda pasada. Por ejemplo, aquí. Y una tercera a los dos. Para que se note que hay como una especie como de pliegue que hace así para adentro y se mete otra vez para adentro. Perfecto, perfecto. Luego hay zonas de sombra que no estamos haciendo aún porque ya te digo, no quiero cambiar tonalidad. De momento estoy solo con la luz, solo con la luz. Pero fíjate cómo quitando el dibujo a línea ya se empieza a definir. De todas formas, yo estoy siendo muy, en España se dice muy perro, y lo que estoy haciendo es que todo el borde le estoy metiendo bien de brillo blanco, bien, 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 bien blanco, porque quiero que luego, déjame apurar al borde, que como estaba el dibujo en línea no lo veía, lo que quiero luego es meterle un desenfoque gaussiano y que salga un poquito por fuera todo este brillo, pero vamos poco a poco. Perfecto, bastante chulo, me gusta. Vuelvo a hacer visible el dibujo a línea y ahora pues voy a continuar pues pintando zonas de luz. Pues vamos a empezar ahora, por ejemplo, déjame darle un poco de luz aquí. Esta parte de aquí. Nada, solo es un poquito de luz ahí arriba. Un poquito de luz aquí en el lateral. Que ya te digo que ahora no se va a entender, pero luego se entenderá seguro. Por ejemplo así, para que sea como una luz que viene un poco desde arriba. De hecho, por aquí habría que dar un
poquito de luz aquí. Un poquito de luz aquí. Perfecto, perfecto. Luego se entenderá mejor. De hecho, si ahora quito el dibujo a línea, apenas se entiende, pero es para empezar yo a saber por dónde van las luces y las sombras. Y ahora ya, pues si quieres, vamos a empezar a pintar todo este hombro de aquí, que este hombro de aquí es muy, muy, muy luminoso, pero no quiero salirme a la mochila. Vale, pues hago un momento herramienta de selección forma libre y selecciono bien este brazo. Esta parte de aquí me da igual porque está por fuera. Y como solamente va a llegar hasta ahí, pues mira, esta parte de aquí me da exactamente igual. Simplemente es esta selección, más que nada, para yo ahora poder, fíjate, empiezo a trabajar, empiezo a dar toque, 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 y no me tengo que preocupar de si pinto o no la mochila que había aquí detrás. Pero lo que te digo antes, acostúmbrate a trabajar a favor del pliegue de la tela, para que todos los huecos y sobre todo todas las terminaciones que vayas haciendo parezcan pliegues. Porque tampoco tiene que ser un blanco puro, tiene que ser a base de toque, 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 toque. Pero a favor de pliegues siempre. En las telas funcionan muy bien. Y básicamente un traje de astronauta es casi una tela arrugada, básicamente. Con muchas arrugas, muchas, muchas, muchas. Déjame hacer un poquito pequeño el pincel que voy a dar aquí a alguna zona de luz indirecta. Por ejemplo, así. Bastante bonita. Perfecto. Vuelvo al tamaño de antes y continúo. Continúo dando toque, 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 toque. Dejo, por ejemplo, un poco de sombra por aquí, en alguna zona. Pero ya te digo, es a base de pinceladas cruzadas, cruzadas, cruzadas. Hola Jaime, hace rato que no estaba en un directo por cuestiones de diferencia horaria. Pues mira, estamos haciendo esta maravilla de aquí. Que la verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo. Voy a hacer un pequeño brillo aquí. Qué bonito, cómo va ganando todo el volumen. Es una pasada esto. Y ahora pues voy a empezar, por ejemplo, con este pincel pequeñito, ¿eh? Ilumino esto, dejo esta parte más en sombra, que tenga aquí un pequeño hueco. Voy haciendo así como pliegue, 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 toque, 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 toque. Algunos por aquí. Toda esta parte es bastante luminosa, pero aprovecho un pincel plano bastante chiquitito para ir dando todos estos toques y que luego parezcan de manera natural como arrugas, la tela, pliegues, cositas así.
Fíjate que en el caso de la mano, déjame quitar ya la máscara de selección y el dibujo a línea. Perdón, en el caso de la mano hay que meterle cosas oscuras y tal, pero tú le metes así 4 luces desde arriba y ya empieza a ganar luz. Empieza a entenderse todo el volumen. Así que otra vez hago visible, dibujo a línea. Ahora, por ejemplo, cojo la herramienta de selección, forma libre, y vamos a hacer la parte de la mochila. Que venga por aquí. Sí. Y cierro esta selección. Voy a hacer un poquito lo mismo de antes, con el mismo pincel, pero bastante grande. Primero le doy una primera pasada, por ejemplo, por aquí. Después le doy una segunda pasada por aquí y un poco por todo. Y ahora ya sí que sí, con el pincel más pequeñito, empiezo a dar un poquito de luz indirecta. Algún pliegue por aquí. Por ejemplo, así. Luego hay que hacer las zonas oscuras, ¿eh? Pero fíjate cómo ahora, quito el dibujo a línea, se empieza a entender dónde está cada elemento. Vamos pasando de esto a esto, de esto a esto. Que va quedando muy bonito. Ya te digo, que de momento estamos con un solo toque. Vuelvo a hacer visible, dibujo a línea y vámonos a seguir haciendo luces indirectas. Así que, por ejemplo, ¿dónde habría alguna luz indirecta? Por aquí. Alguna pequeña luz indirecta por ahí. Que voy a difuminar bien. Perfecto. Y ahora, pues por ejemplo, no sé, pues vamos a empezar por este muslo de aquí, esta pierna de aquí. Aprovecho la curva. Para ir pintando todos estos pequeños detalles. Ya te digo que la clave aquí está en la luz. Tiene que ser, perdón, se me ha subido el tamaño. Tiene que ser una luz cenital. Pero fíjate que no hago las pinceladas perfectas. Dejo que se mezclen un poco. Para mostrar toda esta luz. Esta rodilla es muy importante que esté iluminada. Pero aquí sí que voy a utilizar unas pinceladas cruzando muchas pinceladas. Porque la rodilla es un punto un poquito más articulado. Por ejemplo, así. Le pongo ahí un pequeño puntito de luz indirecto. Déjame subirle un poco más la luz indirecta aquí. Que difumino. Perfecto. Pero fíjate, quito el dibujo a línea. Yo voy quitando dibujo a línea constantemente. Pero fíjate cómo vamos, por fin, gracias a las luces, pasamos de algo muy plano a un primer volumen, a un primer nivel de volúmenes. Obviamente luego hay que hacer los tonos oscuros, los tonos intermedios, pero va a ser bastante similar a lo que estamos haciendo, que la verdad es que va quedando muy bonito, muy bonito. Así que hago visible dibujo a línea y ahora continuamos, por ejemplo, con este muslo de aquí. Sí que es cierto que no quiero pintar la mochila, así que con la herramienta de selección, permíteme seleccionar un poquito la parte del muslo y luego esta parte de aquí ya me da igual, porque lo voy a pintar tranquilamente como si fuera al óleo.
Pero quiero poder aquí dar, fíjate, estas pinceladas así curvas sin preocuparme de la mochila. Perfecto. Hay que respetar bien las sombras de los pliegues más profundos. De todas formas, he intentado haceros el dibujo a línea de verdad lo más fácil posible de seguir, ¿eh? Bastante bien. Bueno, ¿alguien se está animando a hacerlo en vivo? No sé si alguien lo está haciendo en directo o no. Lástima de verdad que no pueda estar escuchando música mientras pinto. Porque me encanta pintar escuchando música. Y este cuadro es para escuchar una buena música clásica para mí. Yo sí, perfecto, perfecto, perfecto. Ya ves que no es muy complicado, ¿eh? O sea, en el momento en el que está bien definida la luz, el resto es bastante sencillo. Porque son pinceladas un poco torpes, un poco bruscas. No es necesaria la perfección absoluta. Vale, perfecto. Déjame quitar el dibujo a línea por ver si hay algún hueco extraño en alguna zona. Por ejemplo, aquí, luego un poquito más grande. Quiero que tenga bien de luz los bordes. Ya lo he explicado antes por qué, pero quiero que tenga bien de luz. Perfecto. Perfecto. Perfecto, perfecto. Bastante bonito, bastante bonito. Faltan muchas luces, pero, a ver, una vez que ya tenemos todas estas luces indirectas, ojo que los piernas faltan sombras, pero una vez que tenemos como si fuera este primer nivel de luz indirecta, esta capa de aquí, déjame duplicarla, y en la capa de abajo, ojo, no salgas de la selección de la máscara de recorte, no salgas de esto. De momento, en esta capa de aquí abajo, déjame meterle un desenfoque gaussiano de un 6%. Para que la luz, fíjate, pasamos de esto a esto, de esto a esto, de esto, perdón, a esto, que es mucho más bonita, es mucho más como que se suaviza por dentro. Y cuidado, que de momento no estamos tocando el borde, que el borde luego después, cuando esté pintado el astronauta entero, sí que le meteré otro desenfoque gaussiano, pero esta luz ahora mismo es muy onírica, muy bonita, que es lo que yo quiero conseguir. Bueno, Jaime, tú no sabes ni de cascos, ni de ropa de astronauta, ni de nada, pero te va quedando genial. Yo tengo que dejar el directo y aún no he acabado el faro, gracias. Bueno, aquí se te queda grabado, ¿vale? Aquí queda grabado, pero va a quedar ¡buah! ¡Buah! Bonito, bonito. Bueno, una vez que tenemos estas dos capas, déjame combinarlas. Fíjate qué diferencia entre esto y esto, esto y esto. Es que ya está casi pintado el astronauta solamente con esta capa de luz, pero vamos a darle un poquito más de cariño. Pues una vez que tenemos pintada como la zona de luz, que hemos estado utilizando este color de aquí, ahora voy a utilizar un color que no es tan claro como este ni tan oscuro como el del fondo. Es un punto intermedio, que es este de aquí abajo. Hago visible, dibujo a línea, creo una capa nueva,
por debajo de la luz. Esto es importantísimo, por debajo de la luz. Y ahora, en esta capa intermedia, con este pincel plano, que le voy a bajar la opacidad a un 15%, voy a empezar a hacer, fíjate, ahora lo vas a ver, una luz indirecta desde abajo. Que con esto lo que voy a intentar conseguir es todavía más volumen, todavía que sea más onírico, más bonito. Le voy dando. O sea, es al igual que antes pintábamos desde arriba, ahora pintamos desde abajo. Puedes hacer un poquito más grande el pincel en algún punto. Y es ir jugando con la pincelada, que déjame quitar el dibujo a línea para que lo veas. ¿Lo ves? Yo lo que quiero es pasar de algo que tenía ya volumen de por sí a algo que tiene todavía más volumen. Entonces me cercioro bien de llegar al borde y aquí haremos lo mismo, ¿eh? Duplicaremos esta capa, le meteremos un pequeño desenfoque gaussiano por algún punto. Perfecto, vamos ya por el segundo nivel de luces indirectas, así que ajo visible, dibujo a línea y ya vamos a ir pintando todas estas zonas de aquí. Pues, por ejemplo, voy a hacer un poquito más grande el pincel. Empiezo a meterle algún pequeño pliegue o borde por aquí. Esta parte de aquí, por ejemplo, que tenga un poquito de luz indirecta. Como estoy en una capa por debajo de los brillos, puedo trabajar con mucha comodidad. Aquí le meto algún pequeño brillo, como plieguecitos, ¿sabes? Perfecto, fíjate, déjame quitar el dibujo a línea. Pasamos de esto a esto, de esto a esto, de esto a esto. Que déjame coger un momento la herramienta dedo, pincel extra suave. Voy a fundirle un poquitín, que me da la sensación de que quedaba demasiado duro el final. Mucho mejor, mucho mejor. Pero fíjate qué volumen gana. Si antes ya tenía volumen, pues ahora tiene mucho más, fíjate. Uy, ¿qué ha pasado? Ay, Dios, Dios, Dios. A ver, aquí, así, así. Aquí. Perfecto, perfecto. Hago visible, dibujo a línea y sigo con este mismo pincel. Pues empiezo a hacer todos estos pequeños pliegues en la ropa de nuestro astronauta. Pero esa base de pincel plano y toque, 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 toque. Ahí le meteré un puntito más oscuro. Perfecto, qué bonito. Qué bonito. Voy a meterle aquí como un borde así, un poquito más claro. Para que se note que tiene un poco de
de bisel, de algo aquí. Perfecto. Y ahora empiezo, por ejemplo, a dar luz indirecta en estos pliegues de aquí. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, regular, pero bueno. Perfecto. Fíjate que ahora la ropa del astronauta, sobre todo la parte central de la ropa del astronauta, empieza a tener mucha caída la tela. Esto lo voy a difuminar, ¿eh? Pero le voy dando así toques. Muy bonito. Por ejemplo, por aquí. Le meto un poquito de luz rebotada indirecta. Perfecto. Mira, quito el dibujo a línea para que lo veas mejor. Mira cómo... Esta parte olvídate porque hay una especie como de tiritas en medio, por eso queda rara. Pero fíjate, la parte de abajo del torso del astronauta, fíjate cómo cambia de esto a esto, de esto a esto. Va quedando muy bonito. Déjame difuminar un poquito. Esta parte de aquí, ligeramente. Como vamos por capas, no hay problema. Difumino, pero muy suave, ¿eh? Porque quiero que se note la pincelada, porque la propia pincelada del pincel plano es lo que me está dando todo el volumen. Así que hago visible el dibujo a línea, cojo el pincel y le voy dando, por ejemplo, ahora por aquí. La verdad es que el truco de partir de un color oscuro e ir sacando zonas claras es muy bueno. Porque me da la sensación de que te ahorra mucho trabajo, creo, ¿eh? ¿Lo ves? Las piernas, toda la zona de las piernas, déjame quitar el dibujo a línea, la zona de las piernas que antes era muy plana, de hecho no tenía nada, fíjate cómo ahora vamos ganando todo este, no sé cómo llamarlo, plegaje, no sé cómo se diría esto, todas estas arrugas que son muy bonitas. Vuelvo a hacer visible el dibujo a línea. Luego le quitaré el dibujo a línea, pero... voy marcando bien. He de confesar que tenía muchas ganas, muchísimas ganas de pintar un astronauta. Hacía ya mucho tiempo. ¿Lo ves? Toda esta luz rebotada por aquí. Aquí ya tiene mucha menos luz rebotada, solo en algún pequeño punto. Por aquí. Por ejemplo, aquí, fíjate, quito el dibujo a línea. La verdad es que cada vez que quito el dibujo a línea va ganando más y más y más y más y más. Pero fíjate, a falta de zonas oscuras, pasamos de algo
bonito, pero plano, a algo ya con mucha luz rebotada, mucha luz indirecta. Hago visible, dibujo a línea y continúo dándole, por ejemplo, aquí abajo, una luz indirecta. Por ejemplo, por aquí. Que quede bastante bien. Y un puntito de luz. Voy dando todos estos toques, aprovechando, por supuesto, la pincelada del pincel plano. Aquí la clave está en aprovechar la pincelada del pincel plano. De hecho, si alguna vez tienes que pintar una tela muy arrugada, mi recomendación es utiliza pincel plano con poquita opacidad y aprovecha los cruces de tu propia pincelada para generar infinidad de pequeños imperfecciones en los pliegues, que sería imposible o una locura si los quisieras hacer uno a uno a mano. O sea, fíjate de tu ojo, de tu criterio. No sigas tan a pie de letra mi tutorial de ha dado aquí 3 pinceladas, pues yo le doy 3, ha dado aquí 2. No, fíjate de verdad de tu propio ojo. Vale, perfecto. Bastante bien. Déjame dar aquí abajo un poquito de luz indirecta por aquí abajo. Bastante bien. Vamos muy bien, ¿eh? Vamos muy bien. Fíjate cómo el astronauta empieza a salir como hacia afuera. Une Gloria, hola, muy buenas, ¿qué tal estás? Pues aquí estamos pintando este astronauta. Bueno, a ver, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes con los brillos. Esta capa de aquí la duplico, por lo tanto vuelve a salir un poquito hacia afuera, y la capa de abajo le voy a meter un desenfoque gaussiano. Habíamos dicho de un 5 es mucho, un 3. Un 3% de desenfoque gaussiano para pasar de esto a esto, de esto a esto, que queda muy bonito. Y ahora sí que sí, tenemos la segunda capa de brillos de nuestro astronauta. Y pasamos de esto, que no estaba mal, a esto otro que está muchísimo mejor. Pues ahora lo que vamos a hacer es, primero voy a crear un momento en una capa nueva, por encima de las capas anteriores, hago visible dibujo a línea, una especie de como tirantes que tiene, más que nada, porque estos tirantes lo que hacen es que fijan visualmente, para que no haya tanta rúa, para que no haya tanta cosa aquí sin forma, quiero empezar ya a que el ojo se fije un poquito. Entonces, déjame crear una capa nueva, cojo estos colores de aquí, empiezo con este gris, por ejemplo, oscurito de aquí, que es una especie como de azulado, un pincel plano, y con un pincel plano pequeñito empiezo a dar algún pequeño toque. Es como un toque de color, entre comillas, color. Es para que haya algo a lo que fijarse. Por ejemplo, así. Había pensado en hacerlo con herramienta de selección, pero creo que este cuadro, a mí por lo menos, me gustaría que tuviera un puntito pictórico. Que no se vea tan definido. Qué bonito va a quedar. Voy dando todos estos toques. Déjame subir un poquito la opacidad. Por eso no te preocupes si no te está quedando exactamente igual que a mí. Porque quiero que tenga ese punto pictórico, como esa pincelada un poquito más rápida. Perfecto. Lo ves simplemente, déjame
quitar el dibujo a línea, con esta línea que acabo de hacer ahora, esta especie de tirante, lo que estoy haciendo es fijar la mirada más en el detalle. Que la gente vea estas cosas de aquí, fíjate que está, entre comillas, mal pintado, con huecos, ya, pero es que luego tú miras la obra desde lejos, que es lo importante, y empiezas a ver infinidad de detalles que ni siquiera existen en la obra, pero tu ojo te hace verlos. Así que déjame hacer visible el dibujo a línea, y ahora voy a hacer este otro zona de aquí. Por ejemplo, así. Que le meto por aquí algún pequeño pliegue, alguna zona. Siempre os digo lo mismo, llega un momento en el que tu propia obra te va generando detalles aunque tú no los quieras, te los va generando. Conforme vas metiendo capas de complejidad, el ojo del espectador termina de construir cosas que tú directamente has dejado a medias, fíjate. O sea, yo simplemente he hecho aquí unas pequeñas manchas, unas líneas, pero ya empieza a dar la sensación de que hay algo que lo está sujetando, como una correa, como algo. Perfecto, déjame hacer visible dibujo a línea. Déjame poner aquí un momento. Así como esta estrellita, bueno, esta flechita aquí en este puntito, más que nada para ver un pequeño detalle y ya está, es suficiente. Vale, fantástico. A ver, ahora lo que vamos a hacer ya para terminar nuestro astronauta, nos faltarían el tema de las sombras. No os preocupéis, creo que vamos bien de tiempo. Nos faltaría el tema de las sombras, así que voy a crear una capa por debajo de las luces. Y si antes teníamos zonas como zonas de luz, déjame coger ahora este tono de aquí en medio, que es un tono así como más oscuro. Hago visible el dibujo a línea, aunque mira, voy a quitar el dibujo a línea porque total se ve muy poco. Y ahora, con poquita opacidad, una opacidad de un 15% y un pincel pequeñito, pues fíjate, voy a empezar a meter el siguiente nivel de volumen, que es alguna pequeña sombra en alguna zona. No en todas, en alguna. De hecho, con el pincel muy pequeño no funciona bien aquí. Por ejemplo, oscurezco un poquito este punto intermedio de aquí. La junta del brazo me interesa que quede bastante oscura. Lo vuelvo a hacer pequeño y oscurezco un poco toda esta zona de aquí. Un punto intermedio. Como lo estoy haciendo por debajo de todas las capas que hemos creado antes de luz, esta parte es bastante rápida. Es muy toque, 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 muy rápido, cruzando toques sin pensar mucho. ¿Lo ves? Esto va todo por debajo, así que simplemente es meter algún puntito de contraste visual. Pero fíjate, esto es casi casi para verlo de lejos. Fíjate, qué diferencia, una vez más, entre esto y esto, esto y esto, esto y esto. Ahora ya sí que sí, este brazo está terminado. Fíjate que se ve más oscuro, tiene más volumen, porque estamos ya metiéndole el último punto de luz. Déjame hacerlo más pequeño, o sea, perdón, de sombra, el último gran detalle. Como lo voy haciendo por detrás, incluso por aquí, aunque apenas se note, déjame darle un pequeño toque, vale. Que algo sí que se nota. Más que nada,
en esta capa lo que estoy haciendo es definir un poquito, pues algún detalle más pequeño, sobre todo las separaciones entre secciones, que se note que no es todo tan difuso. De hecho, déjame hacerlo un poquito más grande, un segundo, ¿eh? Ahora difuminaré bien, ¿eh? Pero... es que quiero que sea un puntito pictórico que le da un punto muy bueno. Fíjate, por ejemplo, esta zona de aquí, que se ven todas estas pinceladas sueltas, te echas hacia detrás y es una maravilla. O sea, queda precioso, precioso, precioso. Pues ahora voy oscureciendo para ganar volumen un poco en aquellas zonas donde yo vea que lo necesita. ¿Lo ves? Por ejemplo, aquí voy a hacerle unos pliegues bien marcados. Ya no necesito el dibujo a línea. ¿Lo ves? Esto se hace muy rápido. Muy, muy rápido. Y con esto lo que estamos haciendo es ganar ese toquecito extra de profundidad que estábamos perdiendo. Pero fíjate, yo simplemente me fijo en las zonas de sombra para hacer unos pliegues un poquito coherentes, pero muy rápidos, muy, 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 muy rápidos. Y fíjate cómo este último capita de sombras pasamos de esto a esto, de esto a esto, perdón, a esto, que empieza a tener mucho, 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 muchísimo más volumen. De hecho, pues por aquí me lo estoy inventando, ¿eh? Y hago así como unas zonas más oscuras. Con pinceladas muy sueltas, pero que en cuanto te alejas, pues ya empiezas a generar volumen. Pero son pinceladas muy ágiles, muy rápidas, muy sueltas. Por ejemplo, aquí le oscurezco esta parte para que parezca de lejos que se mete un poquito hacia adentro. Perfecto. Déjame coger un momento la herramienta de selección. Así. Para, con este pincel un poquito más grande, oscurecer nada, ligeramente. Muy ligeramente. Este nacimiento y ya está, para que tenga volumen esta parte de nuestra obra. Pero veis que es muy rápido esta parte de pintar. Básicamente invéntate un poco los pliegues, las cositas. Pero fíjate cómo va ganando, ¿eh? Cómo va ganando. Déjame subirle un poquito la opacidad ya que estamos por aquí detrás. Un poquito más pequeño.
veis que hago coincidir más o menos las zonas oscuras donde luego hay unos pliegues para que haya mucho contraste visual. De hecho, aquí podría quedar muy bonito algún pliegue un poquito más marcado. Tenía un pelito aquí. Perfecto. Vale, genial. Pues déjame terminar las piernas, que no queda mucho. Algún pequeño pliegue por estas zonas de aquí. Quiero marcarle bien esta junta de aquí. Perfecto, muy bonito. Déjame un momento que le bajo la opacidad un segundito. Pero veis que son pinceladas muy rápidas y luego de lejos queda muy bonito. Le vuelvo a subir la opacidad. Voy oscureciendo un poquito. Ya te digo que como estamos por debajo de las capas de luz, no puedo estropear realmente nada. No puedo romper nada. Perfecto. Perfecto, perfecto. Ah, sí, la mano. Faltaría la mano. Darle algún puntito así oscuro. Vale, pues yo básicamente nuestro astronauta ya lo tenemos terminado. Fíjate este último punto que le hemos dado de esto a esto, de esto a esto. Lo que estamos haciendo es ganar contraste visual. Y ahora ya sí que sí, déjame combinar todas las capas del astronauta en una sola capa. Creo una capa nueva con una máscara de recorte, con un colorcito así como oscuro, era el del cielo oscuro. Déjame un momento con un pincel plano pequeñísimo, darle algún pequeño toque de oscuridad más controlada, sobre todo en alguna de las juntas más importantes. Pero son cuatro toques, ¿eh? Es muy rápido, muy rápido, muy rápido. Estos ya son pequeños detallitos para que llame más la atención. Qué bonito está quedando, me está gustando mucho. Por ejemplo, le daría también, mira, aquí. Pero no por todo, ¿eh? Sino un poquito así, alternando pinceladas. Aquí también es bastante potente, le voy a bajar un poquito la opacidad.
solo en algún pequeño punto. Más que nada es para reforzar la sensación de ¿cómo se diría? Estanqueidad, ¿no? De que es un traje espacial, vamos. Bueno, vale, pues yo, el astronauta, lo daría ya por terminado. Fíjate, son pequeños cambios sutiles, pero le dan un puntito muy bueno. Y ahora ya sí que combino capas, todas las capas del astronauta en una sola capa y duplicamos la capa del astronauta. Nos vamos a la capa de abajo, quitamos el bloqueo del canal alfa y le meto un desenfoque gaussiano de un 5% para empezar. Y después vuelvo a duplicar la capa, le meto un desenfoque gaussiano de un 10%. Vuelvo a duplicar la capa y le meto otro desenfoque gaussiano de un 15, o sea, 5, 10, 15, ¿vale? De tal manera que, fíjate la luz, pasamos de esto a esto, de esto a esto, de esto a esto. Es una especie como de luz que viene desde arriba, muy bonita, muy bonita, muy bonita. Pues déjame hacer visible, dibujo a línea, creo capa nueva, por encima de las capas anteriores, cojo un color muy clarito, el más clarito casi que tenemos, me voy aquí a los pinceles de luz, en luminancia, me voy al lápiz de luz, bastante opacidad, y mantengo el dedo para que me haga el halo, fíjate, quito el dibujo a línea, fíjate cómo cambia completamente, pero completamente cambia nuestra obra, completamente. Tenemos unos poquitos minutos, así que déjame hacer visible, dibujo a línea, creo una capa nueva y voy a hacerlo bastante rápido. Voy a coger la herramienta de selección de forma libre y déjame seleccionar todos estos pequeños fragmentitos porque creo que le pueden dar un punto muy bueno. Madre mía, ya no sé cuál tengo seleccionado y cuál no. Vale, creo que los tengo todos. Vuelvo a coger el color oscuro, el más oscuro que tenemos. Me voy a un pincel, por ejemplo, un pincel plano bien grande y con bastante opacidad. Más que nada para pintarlos todos de golpe. Vale, perfecto. Ahora ya sí que sí, deselecciono, quito el dibujo a línea. Y ahora no quiero que llamen tanto la atención. Así que combino, o sea, bloqueo canal alfa. Vamos a coger esta tonalidad de aquí que teníamos antes y con un pincel extra suave voy a dar una tonalidad base mejor. Sí, es mejor esta tonalidad base que la otra. Sí, perfecto. Y después, con un color así muy clarito, que yo crearía una capa nueva para no tener problemas, un pincel extra suave muy pequeño, pues vamos a pensar un poquito en la luz. Pues por ejemplo, voy a así un poquito que destaque más. Que venga una luz un poquito así desde arriba. En todos estos fragmentos. Por ejemplo, así. Perfecto, perfecto, perfecto. Y luego, en una capa nueva, vamos a irnos al pincel de luminancia otra vez. Pero, bueno, pincel, a la sección de luminancia, déjame irme a destello. Y vamos a empezar
a darle algún pequeño destello a los cristalitos. Para que dé un punto como más onírico. Y es más, yo haría así bien grande. Déjame darle un toque aquí arriba. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Cómo me gusta! Fíjate cómo cambia de esto a esto, de esto a esto. Que le da un puntazo buenísimo, pero buenísimo, buenísimo. Me encanta. Me encanta. Déjame combinar todas las capas. Fíjate que pasamos de esto que estaba bien a esto que ya... Vamos, perdón, así. Empieza a contar una historia. Algo está pasando aquí. Algo. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Yo casi para terminar, que aún me quedan 5 minutos, vamos sobradísimos, vamos de tiempo. Déjame probar. Con este color blanco puro, un nebulosa bien grande. Un segundo, ¿eh? Bueno, tan grande. Sí. Uf, qué bonito. Qué bonito. Incluso bajando de la opacidad. Un segundo, ¿eh? Es que quiero que sea todavía más celestial. A ver, un momento. Le bajo un poquito la opacidad. Me gusta, me gusta, me gusta mucho. Mucho cómo ha quedado. Pues yo creo que lo dejaría así. Que es una pieza muy bonita. Me gusta cómo ha quedado el resultado final. La verdad es que pintar nubes con el pincel de óleo es una maravilla, una maravilla. Podríamos hacer algún paisaje de nubes, yo creo que ahora sí. Ahora lo podemos hacer bien con este pincel. Pero fíjate que tiene esta especie como de aire onírico, algo está pasando. Qué bonito, cómo me gusta. De hecho, capa nueva, un segundo. Voy a coger un color. Un momento, ¿eh? No, pero sería más... Un momento. A ver si lo encuentro. Es que no... Podría ser. Un segundito. Esto es una capa nueva, ¿verdad? Sí. Un momento con un... Extra suave. Un momentito solo, ¿eh? Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. Y meterle algún reflejo de otro color. De hecho, un momento que esté este tono, no sé qué me acaba de ajustar. Un momento. Uy, así en azul, qué bonito. Uy, en azul, qué bonito. Le da un punto diferente. Es muy sutil, ¿eh? Muy sutil, pero pasamos de esto a esto, de esto a esto. Que yo creo que me gusta. Creo que me gusta bastante esta tonalidad así, un poquito más azulada. En fin, bueno, que no hago nada más, que si no ya la empiezo aquí. Que empiezo, no sigo, yo tampoco toco más, no toco más. Lo dejo así. Que la verdad es que es una preciosidad de pieza, o por lo menos a mí me ha gustado, ¿eh? Igual a vosotros no, pero a mí me ha gustado mucho. En fin, que lo dicho, que ha sido, no lo toco en plan, no, para. En fin, bueno, que ha sido un placer estar pintando este sábado con vosotros, con vosotras. La verdad es que me gusta mucho el efecto del pincel de óleo, porque le da un aspecto que llevo años, de verdad, llevo años intentando buscar este efecto tan nebuloso, tan esponjoso. Pero bueno, en fin, que ha sido una absoluta maravilla. Yo ahora cierro todo esto y lo subo al grupo de Facebook para darles envidia. Bueno, ya me entendéis. Y que lo dicho, que ha sido una absoluta maravilla. Espero que os animéis a hacerlo, porque es muy divertido. No es difícil en absoluto, ¿eh? Tú lo ves y dices, ahí va la madre del cordero.
pero no es difícil en absoluto. En fin, bueno, si nadie más tiene ninguna duda ni nada que decir, yo me voy con mi hija pequeña que estaba antes en la puerta, espero que no se haya oído, pero estaba antes aquí en la puerta, golpeando, que ya me reclama. ¿Sí? Vale, perfecto. Pues bueno, un abrazo muy fuerte, cierro, lo subo a las redes y yo me voy con mi familia. Ha sido una maravilla estar con vosotros este sábado. Un abrazo muy fuerte. Ah, no, espera, que se me olvida, que el día 6 hay directo en Doméstica. Madre mía, pues esto lo tenía que haber dicho antes. Ay, 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 ay. Bueno, que el día 6 hay directo en Doméstica. Nos vemos el día 6, que es jueves. Ahora ya sí que sí. Chao, 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 chao. Voy cerrando todo esto. Un placer como siempre. Igualmente. Chao, chao, chao.